Seguimos con la formación, seguimos con el módulo 2 y ahora vamos a ver lo que es el concepto de úlcera arterial y pie diabético. Luego ya otras lesiones las veremos en otro tipo de complicaciones, en el módulo 3, que son otras lesiones diferentes. Recordando que eran úlceras en extremidad inferior, ¿veis? Y que las úlceras arteriales las sabemos identificar perfectamente, son una arteriopatía, un estrechamiento de la arteria que hace que no se produzca una hipoxia, de la hipoxia puede llegar a una anoxia y la anoxia produce un isquemia y una necrosis. Los factores de riesgo, la edad y sobre todo el tabaco. El tabaco es un gran vasoconstrictor. La diabetes mal controlada, hemoglobinas glicadas muy elevadas, la hipertensión, la dislipemia que produce la placa de ateroma, ¿vale? Igual que insuficiencias renales crónicas avanzadas, el aumento de la PCR, etcétera. ¿Cómo se valora la escala de Fontaine? El grado 1 es asintomático, el 2 es claudicación intermitente, el A es cuando caminas más de 100 metros o subes dos pisos de escalera, o el 2B es cuando se camina, el parecer dolor cuando se camina menos de 100 metros o se sube menos de dos bloques de escalera. El tipo 3 es un dolor ya en reposo y el 4 ya es cuando aparecen lesiones tróficas, gangrenas en partes distales en el pie. El ITB es por debajo de 0,6, o sea, a partir de 0,5 y muchas veces por la calcificación de las arterias aparecen ITBs por encima de 1,3. La clínica son heridas muy dolorosas, aparece palidez cutánea, frialdad, caída del vello, son lesiones necróticas, profundas, que se suelen tendencia a infectar y bueno, pues eso es muy característica, que las conocéis. Mi paciente suele tender la pierna en péndulo hacia abajo, que es como está más a gusto porque le lleva un poquito más el riesgo. Tenéis que tener en cuenta diferenciar lo que es la enfermedad de Boeger, las trombogenites obliterantes, que las podéis encontrar incluso en parte en dedos. Son frecuentes en pacientes incluso jóvenes que son grandes consumidores de tabaco por la vasoconstricción o de drogas vasoconstrictoras como es la cocaína. El fenómeno de Renau, que es lo que llamamos como los sabañones, una vasoconstricción en partes distales, sobre todo por el frío, las úlceras hipertensivas o de Martorell, que las veremos más adelante, o lateroembolismo, que es una triada de cianosis, lesiones puntiformes y presencia de los pulsos distales. Las úlceras arteriales se diagnostican por la clínica, ¿vale? La exploración física, porque no hay carencia de pulsos y porque el ITB está por encima de 1,3 o por debajo de 0,6. La clínica hemos dicho que os vais a encontrar una piel debilitada, pálida, fría, sin vello, seca. No vamos a encontrar pulsos o están ausentes o disminuidos y el ITB está por debajo del rango. También hay pruebas que prescriben los facultativos, ¿vale? Donde, como el ecodoppler y enfermería tiene que hacer su índice tobillo-brazo o bien con el Doppler manual o ya como tenemos en primaria, pues con el MESI, ¿vale? Tenemos que ver si hay una arteriopatía, vais a encontrar o la onda bifásica o la onda plana que todavía tiene peor pronóstico. Y en este caso, en las ondas, lo que es la frecuencia está todavía más, está plana. ¿Vale? Una onda trifásica, como la que veis aquí abajo, bueno, está aquí el vídeo, ¿vale? Es que este señor no tiene ningún problema, tiene bien la... Y si de una toma a otra hay mucha alteración, habría que repetirlo o sospechar, hacer un ecodoppler. Los tratamientos de las úlceras arteriales, pues es sobre todo educación para la salud, para el cese del tabaquismo, control de diabetes, dislipemia, muchísima higiene y gestión de los pies, evitar traumatismos en miembros inferiores, fenómeno de hipatergia, rascado, etcétera. No se utilizan vendajes compresivos de terapia compresiva si está el ITB por debajo de 0,5 o por encima de 1,3, bueno, 0,6 o por encima de 1,3. Y sí se puede poner terapia de contención, pero sabiendo lo que tenemos entre manos y con una terapia de 20 milímetros de mercurio o con unas medias de Mediven angio, etcétera. Si tenemos un ITB entre 0,7, 0,8, 0,9 se podría prescribir porque muchas veces el ayudar al retorno venoso facilita también el que mejore la arteriopatía.
Elevar el cabecero de la cama, mantener la temperatura adecuada, evitar fuentes de frío, de calor directo, ¿vale? Y la terapia más efectiva, evidentemente, es la revascularización quirúrgica, que lo realizan los profesionales de cirugía vascular con diferentes técnicas. Cuando el paciente al final termina en amputación, es un fracaso tanto de los cuidados de enfermería por parte de primaria como de la hospitalización, porque lo ideal es que se hubiese podido salvar el niño. La verdad es que cada vez tenemos más amputaciones y es un fracaso. Cuando la lesión nos la dan como no revascularizable, por lo que sea, porque tenga mucho riesgo, porque ya no sea posible, porque el paciente lo consideren ya un paciente paliativo o con cuidados paliativos, pues el tratamiento es la cura seca. Se modifica con betadine, se mantiene muy seca la piel, se evitan todos los apósitos que puedan generar en ambiente húmedo, pegamentos, etcétera, y bueno, vigilancia y observar. Y cuando la herida es revascularizable, entonces pues se está totalmente contraindicado el desbridamiento cortante y enzimático y se recomienda el desbridamiento osmótico de forma controlada y con todo el tratamiento que vamos a hacer. Evitar, tiene muchos riesgos de osteomelitis y de infecciones, con lo cual vamos a controlar la carga bacteriana, por ejemplo con el cadésomero yodado. No vais a utilizar pegamentos adhesivos ni apósitos adhesivos a la zona para no dañar la zona piel lesional. Y lo que os he dicho, en principio la terapia de contención está indicada si sabéis realizarla y tenemos un ITB entre 0,6 y 0,9. Si no, se sujetan las curas con un tubular ligero. Es importante que estos pacientes les vayamos concienciando de la necesidad de una dieta equilibrada, control de diabetes, cese de tabaquismo, ejercicio físico, revisión de miembros inferiores, higiene. ¿Vale? Este es un caso de una paciente la cual llevaba años con heridas en miembros inferiores que al final lo que la ingresaron en varias ocasiones, eh, le ingresaron en varias ocasiones, perdona, le veían los vasculares, le vieron los cirujanos plásticos, la unidad del dolor, tenía muchísimo dolor, tenía un ITB de 0,7 o 0,6 incluso, y al final la anamnesis lo que averigüé, porque vino a la consulta de plástica, es que esta señora fumaba más de 2 paquetes diarios desde hacía mucho tiempo. El tabaco es un gran vasoconstrictor. Me lo indicaba ya la cianosis que tenía ya la piel. Empezó por un programa de cese de tabaquismo y al final de la herida casi no se le tuvo que hacer nada. En cuanto desapareció el tabaco, mejoró la vascularización, mejoramos el ITB y la herida cerró. Y se cerró en muy poco tiempo. Llevaba años con un dolor isquémico no controlable ni siquiera en la unidad del dolor. Incluso había tenido valoración por psiquiatría porque no eran capaces de controlar y lo confundían con patología mental. El pie diabético lo conocéis, es también un fracaso cuando se llega a un pie diabético de la atención primaria con el paciente diabético. La diabetes sabéis que es una enfermedad que no duele nada, pero mal controlada pues puede provocar muchos problemas a largo plazo, muchas patologías crónicas. Es muy importante la valoración del paciente, trabajar desde primaria, realizar un buen programa de diabetes, control de glucemia, nutricionales, que hagamos una valoración neurológica, hacemos una valoración del pie diabético, del pie, sensibilidad, pulso, monofilamento. Y bueno, pues en principio, una vez que aparece la lesión, pues que sepáis que muchas veces el problema de estas lesiones es la osteomelitis y que no se diagnostica al principio de primera, sino que tarda unos 15 o 20 días en aparecer la radiografía. Por eso muchas veces tenemos que repetir la placa. Va con mucho dolor, que el dolor es indicativo de infección. La placa en urgencias está bien, pero si se la repetís a los 15 o 20 días veréis como si tiene osteomelitis. La diferencia de un pie diabético, en la mayoría de los casos, por suerte, es neuropático, que no tiene problema isquémico, lo que tiene es una pérdida sensorial, entonces por un roce de un zapato, por una quemadura de un brasero, etcétera, se hace una herida. Las isquémicas tienen peor pronóstico porque es como las hemos visto anteriores, de arteriopatía, hay una isquemia, una hipoxia, una anoxia y una necrosis del miembro y muchas veces tienen componente mixto neuroisquémico. Esto lo conocéis perfectamente. Importantísimo desde primaria seguir invirtiendo en la prevención y hagamos una valoración del pie anual con monofilamento, tomamos pulsos, hagamos el Doppler, ¿vale? Y más ahora que tenemos los meses que se tarda poquísimo
Y si tenemos heridas, que hagamos una radiografía y se repita los 20 días. El monofilamento, lo conocéis, el diapasón también, ¿vale? ¿Cómo se realiza la valoración con monofilamento? Cuando hay alguna osteomelitis, se ve la radiografía, como veis ahí, se ve la articulación está totalmente dañada, ¿vale? Se ven los bordes de forma irregular, aquí ya ha habido una amputación. Y bueno, pues en principio las complicaciones de un pie diabético pues son sobre todo las infecciones y las osteomelitis, como os he visto. La clasificación más actualizada que tenemos, donde el doctor Lázaro, que es el director de la Complutense de la unidad de pie diabético, de podología de Madrid y uno de los referentes que tenemos en pie diabético, aquí en Extremadura tenemos en Plasencia la escuela de la Facultad de Podología, donde tenemos también el máster y el experto de pie diabético, que lo realizan, tenemos grandes profesionales, a Belinda, a Sonia, ¿vale? Y a su equipo. Y bueno, pues se llega a lo más actualizado tenemos es que una herida que tiene ya inflamación, eritema, celulitis y que puede tener incluso sepsis, signo de fiebre, etcétera, pues te va dando la gravedad del grado. Las pruebas para saber si tenemos osteomelitis son muy sencillas, lo que os he dicho, una radiografía en el momento, si tiene dolor, sospechar, y a los 21 días, por si no, o a los 15 días, si no ha aparecido, si no se ve la radiografía, la deformidad de esa articulación, y aquí lo veis perfectamente cómo está la lesión, la amputación y la lesión, ¿vale? Y el signo del test Provin2Bone, que es con una pinza, una espátula estéril, si aunque no haya herida, solo tenga como una pequeña dureza, metéis la pinza y al final tocáis hueso, cuando se toca el hueso es muy probable que, que tenga una osteomelitis. Aun con heridas muy pequeñas, pero están cavitadas y tocas. Esto es un algoritmo también que ha hecho el doctor Lázaro sobre el diagnóstico y sugerencia del tratamiento en caso de pie diabético. Si tienes clínica, pero la radiografía y no tocas hueso con la pinza es negativo, puedes observar y repetir a los 15 días. Y si tienes clínica y tienes la radiografía, etcétera, pues necesitas tratamiento antibiótico y la osteomelitis, la opción curativa es quirúrgica. Tienen que limpiar también está en el manual. En el tratamiento del pie diabético, recordar no utilizar apósitos adhesivos, muchas veces están infectados con siliconas porque tienen mucho riesgo con la pseudomonas. Y el tratamiento es desbridamiento, el control de la infección y tratamientos podológicos con descargas de fieltro, con órtesis y un apósito apropiado. Yo sigo recomendando, en este caso, manejar las heridas con cadesómeros y alginato. En el grado 1, cuando no hay, tenemos la clasificación de Warner, podemos hacer una descarga, en grado 2 cultivo, el antibiótico la descarga, en grado 3 ya cuando tenemos alteración o infección local y sistémica, reposo, la descarga y el drenaje, incluso cirugía, y en grado 4 necesitamos cirugía. Estas serían las evoluciones de los diferentes grados. ¿Vale? Esto es una descarga de fieltro que muchas veces cuando el paciente no puede pagar un podólogo, pues en este caso lo ha hecho enfermería. Yo me formé en lo más básico de aprender a hacer descargas, pero lo ideal es que vayáis a podólogos, que ya hay podólogos muy bien formados en pie diabético. En este caso, en Plasencia, ya te digo que tenemos la escuela y hay profesionales muy bien formados. Bueno, esto es otra descarga. Si tratáis un pie diabético neuropático y no ponéis la descarga, por mucho que os centréis en la herida, como va a seguir haciendo el roce del zapato o la lesión, va a ser muy difícil que sea curativa. Entonces, si utilizáis una descarga adecuada, un ártex y un zapato adecuado, donde aliviemos el roce o presión de la zona donde estaba haciendo la herida, conseguiréis el cierre. ¿Vale? La complicación del pie diabético es el pie de Charcot, que sabéis que es una arteriopatía ya grave y tenemos que intentar con sistemas de descargas, plantillas, podólogos evitar este tipo de lesiones. La prevención primaria es fundamental, ¿vale? Y la secundaria, hacer ver al paciente que es una enfermedad que no duele nada, pero no vale decir a un chaval joven que tenga 140 de glucemia basal, bueno, eso está bien, no está muy alto, ¿vale? Importante, control glucémico, técnicas de autocuidado, visitar al podólogo, realizar descargas, cese de tabaquismo, calzado adecuado, tratamiento local de la herida con la prevención de la infección, de la osteomelitis, ¿vale?
y cualquier alteración intentarla coger a tiempo y tratarla, porque son salvables los pies diabéticos y la amputación es un fracaso, ¿de acuerdo? Esto es un resumen, también lo tenéis en el manual de la diferencia entre una úlcera venosa, una isquémica, una hipertensión arterial que todavía no lo hemos visto, o la neuropática, que lo conocemos perfectamente, y la importancia del registro, porque lo dice la ley y aunque nos guste más o menos, nosotros tenemos un registro de heridas que no lo van a poder mejorar si no lo utilizamos. Entonces, si lo empezamos a utilizar mucha más gente, pues podríamos pedir mejoras. Todo lo que sea una mejora, como dicen los compañeros, pues hay que pagarla y si no se utiliza. La bibliografía de referencia actualizada con todas las páginas ahora mismo y de asociaciones que se dedican al tema de las ideas en miembros inferiores. Y bueno, pues en esto en principio termina la segunda parte de este.